Alegría saludarte. Bienvenido a un programa más. Hoy estamos muy felices y agradecidos a Dios. Hablar de oración no se trata de orar por días contados. Se trata de un estilo de vida. Bienvenido. Bienvenido tú que estás sintonizando el programa a través de una red social. Hay cientos de personas que se conectan día a día a nuestro Facebook, a YouTube y también por Instagram. Y un bienvenido y bienvenidos a todos ustedes. Que Dios les bendiga grandemente y estamos listos ya iniciando esta jornada muy especial. Grande abrazo para ti, soy tu amigo el pastor Joel Flores y estamos listos para abrir la palabra de Dios y encontrar hoy un mensaje que sin duda toca nuestro corazón. No sé si a ti te sucede, a veces cuando leímos algún capítulo de historia, cualquier tipo de historia, historia universal, historia, uno mira al personaje con cierta distancia de tiempo. Pero yo no sé si tú también alguna vez entraste en la escena. Y hoy quiero que juntos podamos entrar en la escena de esta historia. No vamos a ver como algo que aconteció hace 2000 años atrás, no. Vamos a imaginar que esto sucedió hoy. Y allí estuviste tú y estuve yo. La pregunta es, ¿cuál fue nuestra ubicación en esta escena? Eso es lo que vamos a intentar descubrir, ¿correcto? ¿Cuál es tu ubicación? ¿Dónde estás? ¿En qué lado estás? Vamos a leer la historia, ¿te parece? Y de ahí vamos a imaginar que esta historia ocurrió hoy y nosotros somos también partícipes, somos protagonistas de esta historia. Comienza diciendo Juan que Jesús se fue al Monte de los Olivos. Resulta que el Monte de los Olivos es una pequeña colina que está al frente de Jerusalén, un lugar precioso. En el tiempo de Jesús, el lugar ideal para que él pueda orar. Cada vez que dice que subía al Monte de los Olivos, lo hacía para tener un poquito más de intimidad, más de lejos de las multitudes con sus discípulos. Y también lo hacía porque allí oraba. Comienza el capítulo con oración. Y eso es lo que a mí me encanta del ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús no descansaba en su poder como Dios, porque recuerda que cuando vino a este mundo, Él se despojó. Y Él vino como hombre, claro, no perdió su divinidad, pero Él aquí actuó y vivió como hombre. Entonces Él encontraba poder en la oración. Su ministerio no descansaba en su habilidad o capacidad, su ministerio descansaba sobre sus rodillas. Jesús se fue al Monte de los Olivos. Verso 2 dice, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley, Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Mas esto decían para tentarle y para acusarle. Ojo con estas dos expresiones, tentación y acusación. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistiera en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra en ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia. Me encanta eso. Nadie le acusó, su propia conciencia. Cada uno salía, comenzando desde el más viejo hasta el más joven, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo, y no viendo a nadie, le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. ¿Sabes que aquí en este programa hemos tocado este capítulo varias veces? Mas hoy quiero que juntos podamos mirar esta historia desde el otro lado. No desde el lado de los protagonistas de la historia. Hoy tú y yo vamos a ser los protagonistas. ¿En dónde estás? ¿En qué lado es tu ubicación? ¿Estás entre los que escuchan a Jesús y solamente observan lo que sucede? ¿Estás entre aquellos que traen a alguien para acusarlo? ¿O tú eres el acusado? Porque solamente aquí hay tres grupos.
El grupo que está solo viendo, escuchando y viendo porque Jesús está enseñando, inconsciente de nada de lo que está sucediendo, solamente se mira lo que está pasando. Encontramos un grupo que trae a alguien para acusarlo. Yo creo que aquí ya hay muchísimos que se pueden ubicar. Porque los seres humanos somos expertos en mirar fallas y en condenar a las personas. ¿Y sabes por qué condenamos a las personas? Cuando nosotros empezamos a compararnos con ellos. Cuando nosotros nos comparamos con alguien que cometió un pecado, nosotros pensamos que como no hemos cometido su pecado y porque nuestro pecado es diferente, nosotros sí merecemos ser perdonados, pero él sí merece el castigo. ¿Ya te pasó eso? ¿Cuántos críticos se esconden bajo una red social? ¿Cuántos críticos levantan su dedo para poder acusar? Detrás de todo lo bueno que hay, siempre van a encontrar un defecto. ¿Cuántas personas que empiezan a compararse y piensan que Dios los colocó como jueces cuando Dios dijo con la misma vara que mides serás medido? Aquí están solamente para poder criticar, para poder acusar y para poder condenar, porque la crítica te lleva a la condenación. Y la pregunta es, quizá muchos también se sienten identificados no como aquel que critica, sino por aquel que ha sido condenado. Estoy hablando para ti que te has sentido condenado, acusado por todo. Y claro, primero, tu misma conciencia ya te acusa, pero aparte, las personas en lugar de llegar a ti para ayudarte, te siguen acusando. ¿Sabes cuál es una de las peores cosas que podemos hacer en la vida? Que no ayuda en nada. Que cuando una persona cayó en pecado, en lugar de darle esperanza y extender la gracia de Dios, empezamos a acribillarle, a acusarle más, a decirle por qué lo hiciste, cómo es que hiciste, yo tenía otro concepto de ti. ¿En qué ayudas? ¿En qué ayudas con tu mirada de indiferencia? ¿En qué ayudas con un comentario desatinado? ¿En qué ayuda cuando tú empiezas a condenar y acusar a alguien? ¿Acaso no ves que tú pecas de forma diferente y también mereces la misma condenación? Claro, pero hay algunos que se constituyen jueces. Creen que recibieron la misión de juzgar a todo aquí en la tierra, cuando todos nosotros somos juzgados solo por uno que puede juzgarnos. Porque Él no solamente ve acciones, Él ve motivaciones. Nosotros juzgamos por apariencia, no por motivación, porque solamente Dios puede ver qué hay detrás de una acción. ¿Sabes qué cosa me encanta? Voy a comenzar aquí esta historia mostrándote un lado que poco se habla, y es el lado de la oración al momento de la resolución de problemas o al momento de resolver problemas. No es por gusto que aquí se coloque en el primer verso que Jesús primero fue al monte, después fue a enseñar. ¿Por qué razón? Porque nadie sabe qué situaciones va a enfrentar en el día a día. Y tú no sabes si hoy vas a ser acusado, vas a ser condenado. Tú no sabes qué situación vas a resolver. Y Jesús, por eso, Él se iba primero al Padre. Y allí recibía gracia divina, allí recibía poder, allí recibía sabiduría. Y es por eso que no importa cualquier trampa, cualquier acusación y cualquier tentación, porque dice el versículo 6 que lo buscaban para tentarle y acusarle. No importa las trampas que el diablo coloque en tu vida, cuando tú lo primero que haces es ir a la presencia de Dios, no importa la trampa que el diablo colocó durante el día, tú saldrás victorioso. No importa qué encrucijada tengas en la vida, tú encontrarás la salida. No importa si estás encerrado. Mira, yo te voy a contar que aquí ellos entretejieron una trampa para Jesús. ¿Quieres ver la ilegalidad? Mira la ilegalidad. La ley de Moisés decía que los dos tenían que ser muertos. ¿Dónde está el hombre aquí? No, solo la mujer. ¿Y dónde estaba la trampa para Jesús? Si Jesús hubiese dicho, maten a esa mujer porque así es la ley. Ojo, aquí estamos hablando de la ley que Moisés colocó por un sentido de que esa era la manera de poder controlar, o verdad, el pecado exagerado en ese tiempo. Ahora, préstame atención acá. ¿Dónde está la trampa? Si Jesús hubiese condenado a la mujer, estos fariseos hubiesen condenado a Jesús ante las autoridades romanas. ¿Por qué? Porque él no tenía autoridad para condenar a matar. Solamente las autoridades romanas podían hacerlo. Y número 2, si Jesús hubiese dicho, no,
Está bien, la ley dice esto, pero esta mujer debía continuar viviendo porque yo le perdono. Entonces ellos hubiesen hecho quedar mal a Jesús diciendo que Jesús no respeta la ley. ¿Te das cuenta que a veces hay encrucijadas donde parece que no hay salida? A veces nos sentimos acorralados. Pero me encanta porque Dios rescata al ser humano de situaciones improbables. Improbables. Y esto es lo que jamás un ser humano podrá explicar o podrá entender. ¿Cómo es que Dios puede sacarte de la mayor miseria, de la mayor condenación? Cuando tú dices, hasta aquí llegó el fin, está todo perdido, esta es mi última página, este es el punto final. Jesús dice, tranquilo, yo te doy una nueva página. Dios te dice, o tú dices, este es un punto final. Dios te dice, no, es apenas un punto seguido. Porque Dios cambia, Dios transforma, Dios revierte situaciones. Y no hay un caso perdido para Dios. Me encanta eso, porque tú puedes ser perdido para todo el mundo, pero para Dios no existe un caso perdido. Ahora, fíjate, Jesús viene aquí para poder rescatar a esta mujer. ¿Cómo lo rescata? Primero vamos a ver de qué lo rescata. Mira, esta mujer no fue rescatada solamente de la pena capital o de la muerte que todos querían que ella pasase. No. Antes de que ella sea condenada por este grupo de fariseos, ella ya se condenaba sola. Su conciencia. ¿Acaso cuando tú practicas el mal no eres condenado por tu propia conciencia? ¿Acaso tú mismo ya no puedes dormir en paz cuando cometes alguna cosa que sabes que no está bien? Sí. Ahora, ¿qué sucede? Ella no necesitaba ser libre de esta muerte simplemente, sino libre de la prisión que tenía en el corazón. Y fíjate una cosa, esa prisión que no tiene que ver con cadenas físicas es la peor. Porque hay tantas personas que dicen yo soy libre, pero no saben que tienen cadenas en la vida que los impiden avanzar, que los impide crecer. Y me llama la atención que esta mujer era prisionera de varias cosas. Primero, era prisionera de su pasado. Era prisionera de sus inclinaciones carnales, aquellas que no podía dominar. Ya te sucedió que tú sabes que un vicio te domina. Tú eres consciente. Luchaste, intentaste dejar, pero no puedes. Esa es tu inclinación carnal. Tú sabes que estás yendo al precipicio, pero continúas. Porque no hay manera de poder controlar. Imagínate, esta mujer sabía que en cualquier momento iba a morir apedreada, pero aún así ella continuaba practicando el adulterio. Es que es así un vicio. Es algo que el ser humano no puede controlar con sus propias fuerzas a menos que reciba la ayuda divina. A menos que Cristo aparezca en la vida para libertarte, para romper esa cadena, para transformar el corazón, porque quiero que prestes atención a lo que te voy a decir ahora. El cambio real, no estoy hablando de un cambio superficial, un cambio solamente de fachada, un cambio externo, no. El cambio real que acontece de adentro para afuera no lo puedes hacer tú. Eso lo puede hacer solamente el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el único que puede transformar tus inclinaciones pecaminosas en virtudes santas. Puede aplacar esa naturaleza de pecado que te está llevando a la destrucción, a la muerte. Tú sabes que tu vida está yendo en dirección del abismo, pero aún así no puedes controlar. Parece que los frenos de la vida se vencieron. ¿Y qué vas a hacer? Vas a morir a menos que tú quieras, porque siempre Jesús va a aparecer en el momento exacto. Y hoy Jesús aparece en tu vida para decirte, yo estoy aquí para libertarte. Yo estoy aquí para que después de tanto haber luchado en la vida y haber sido vencido por una inclinación, hoy te voy a hacer libre. Ese es el Dios libertador. El Dios que no solamente rompe las cadenas físicas, es el Dios que rompe las cadenas del corazón, de la vida, de la mente, aquello que te tiene amarrado a un pasado terrible, a una inclinación, a un vicio, a algo que tú no puedes vencer. Yo imagino esta mujer por mucho tiempo intentando vencer un vicio. Hay tanta gente que nos escribe todos los días: no puedo, esto me domina. El mismo apóstol Pablo escribió: miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo
¿Quién podrá librarme de esta inclinación? Y Pablo decía, contaba su lucha cuando decía, lo que no quiero hacer, eso hago. Es que ahí está el conflicto. El ser humano sabe que está yendo al precipicio, quiere colocar freno, pero no puede. Entonces solamente necesita de Dios para cambiar el rumbo, la dirección, para poder frenar aquellos deseos pecaminosos que te están llevando a la muerte, aquel vicio que está acabando con tu vida, aquella vida miserable al cual entraste. Solo Dios puede hacer ese milagro. Y es probable que hay muchas personas que cuando quedaron hundidos en el problema, en el vicio, en el lodo, en el fango, donde Satanás colocó para ahogarte, para asfixiarte, para que mueras lentamente, hay muchas personas que dicen, aquí fue mi final. Pero un momento, aún no. ¿Sabes por qué aún no? Porque aún tienes a Cristo. Y aunque todos te condenen, aunque todos te critiquen, aunque todos digan que tú eres un caso perdido, no lo eres para Dios. Él pagó el precio de rescate también por ti. Él murió también por ti. Y no importa si tú piensas que fuiste muy lejos, porque nadie fue más lejos que la gracia de Dios. Nadie cayó en un pozo más profundo que que el tamaño del brazo de Dios para poder rescatarlo. Dios quiere rescatarte. Su gracia no tiene límites. Y en esta historia hay muchos que se pueden identificar con alguien que sabe que está condenado por sí mismo, por los demás. Sabe que lucharon en la vida pero no pudieron vencer. Esta historia te dice que Jesús aparece en tu vida y aparece para decirte, yo te voy a libertar. Porque Él siempre está donde el ser humano necesita ayuda. Porque Él va a ver lo que los otros no ven. Los otros solamente van a ver tus acciones, mas Dios ve tus luchas, Dios ve tus intenciones, vio las veces que lloraste por dejar aquello, pero no puedes. Él sabe el deseo que hay en tu corazón, Él sabe las intenciones más allá de las acciones. Y Él tiene una salida para tu vida. Me encanta porque aun cuando todos desistan, Dios jamás desiste de ti. Y su amor no tiene límites. Jesús nos rescata. ¿Y qué cosa me llama la atención de la historia? Es el final feliz. Porque con Jesús siempre las historias tienen un final feliz. Nadie que colocó su historia en las manos de Dios tiene un final trágico. ¿Sabes? Jesús le dice, yo no te condeno. Pero escúchame, no vuelvas al pozo de donde yo te saqué. Y hay una sola manera de no volver al pozo de donde Dios nos sacó. Caminando cada día con Él. Préstame atención. Dios no te saca para que continúes embarrado en el mismo pecado. Si Dios te saca de la miseria, te saca para darte una nueva vida. Para que seas diferente. Aquella ropa sucia, inmunda que tú tienes, aquel olor terrible por causa del pecado, Dios lo puede transformar. Y Dios te va a vestir con su manto de justicia, con el perfume de su gracia. Dios va a transformar tu corazón. Dios va a cambiar tu vida. Pero por favor, no vuelvas al charco, al fango, al barro, a la suciedad. Camina con Jesús, vete y no peques más. Porque la vida que Jesús transforma, la vida que Jesús cambia, tiene que dar frutos diferentes. Dios no te deja en el pecado, Dios te saca del pecado. Su gracia no te deja en la desgracia. No. Él te liberta. Ahora quiero que sepas que alguien que fue rescatado por Jesús es consciente de sus errores. Es una persona que gasta y se desgasta por Cristo, que vive con Cristo porque sabe de dónde salió y sabe que no quiere volver más allá. Más un detalle más. De toda esta historia, yo entiendo que el diablo quiere tenernos a todos de rehenes y él quiere vernos morir. Pero aquí, él se equivocó. ¿Por qué se equivocó? Porque él pensó matar a una mujer cuando esta mujer estaba a los pies de Cristo. Y quiero que entiendas algo. Nadie que está a los pies de Cristo puede morir. Nadie. No importa el pasado.
No importa dónde te hundiste, no importa cuánto fracasaste, si estás a los pies de Jesús, siempre habrá perdón. No hay condenación para los que están en Cristo. Aquel que está en los pies de Jesús, no importa la acusación, no importa el pasado, no importa lo que hiciste. Si estás a los pies de Jesús, estás al lugar correcto para transformar tu historia, transformar tu vida, para ser libre. Ese rescate necesitamos hoy. Probablemente tú estás luchando con un vicio. Tú sabes y eres consciente que tu vida está en una bajada y no tienes frenos y vas a ir al abismo. Estoy hablando para alguien que pensó que llegó al capítulo final. Estoy hablando para alguien que pensó, es hora de cerrar el libro y de desistir. No desistas. Solo colócate a los pies de Jesús y Él te va a transformar. Acepta el milagro del perdón. Acepta el perdón de Cristo en tu vida. Hoy te quiere rescatar de la desgracia del pecado para darte su gracia. Hoy quiere sacarte del lodo, de la miseria, del basural de la vida, para perfumarte con los mayores dones celestiales. Hoy Dios quiere transformarte. Yo no te condeno. No peques más. No insistas más en volver al lugar de donde yo te saqué. Para eso necesitamos solamente una cosa: vivir cada día al lado de Jesús. ¿Quieres entregar hoy tu vida a Cristo? ¿Quieres hoy decirle: Señor, dame la victoria sobre esto que está destruyendo mi vida? ¿Te sientes condenado por tu conciencia o te sientes condenado por las personas? ¿Sientes que no hay solución para ti? ¿Sientes que fuiste demasiado lejos? Nadie fue más lejos que la gracia de Cristo. Nadie. Por eso hoy la buena noticia es que hay perdón y hay oportunidad de un nuevo recomienzo. Si tú aceptas esa gracia divina y estás viendo esa transmisión, coloca aquí en el comentario: yo acepto el perdón de Dios, o yo quiero el perdón de Dios, y vamos juntos a ser libertados por Él. Oramos. Querido Dios, aquí está nuestra vida, destruida, hecho pedazos, en la miseria, en la ruina, en el dolor. Miles de personas luchando con un vicio, luchando con una inclinación pecaminosa, luchando con algo que desgastaron todas sus fuerzas, mas no pueden más. Solo que todos llegamos al lugar correcto, a tus pies. Y cuando estamos a tus pies no hay condenación, hay esperanza. Cuando estamos a tus pies hay gracia, y tu gracia nos libera de la desgracia del pecado. Toma nuestro corazón, transfórmanos. Queremos caminar contigo, libértanos. Vístenos con tu justicia. Aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Aceptamos tu perdón. Coloca paz en el corazón. Rescátanos hoy, en el nombre de Jesús. Amén.